Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy, un día más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de nuestras celebridades favoritas. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y por supuesto, de mucho chismecito del bueno que tanto nos gusta compartir. Hoy tenemos un tema que estoy segura, va a hacer que muchos de ustedes se queden pegados a la pantalla. Hemos estado siguiendo de cerca la vida y los movimientos de una de las parejas más queridas y comentadas del momento, y parece que hay novedades que sinceramente, nos han dejado a todos un poco sorprendidos. Sí amigos, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y el título del vídeo de hoy es bastante revelador. Kerem Bürsin vivirá en su casa comprada para Hande Erçel, sorpresa. Ahora, antes de que salgamos corriendo a sacar nuestras propias conclusiones, quiero invitarlos a quedarse conmigo hasta el final del vídeo porque vamos a desgranar todos los detalles, los rumores y las posibles interpretaciones de esta noticia que sin duda, ha dado mucho de qué hablar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les pido de la manera más atenta posible que le den a ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Así no se pierden absolutamente nada de lo que compartimos. Créanme, este canal es su mejor aliado para estar al día con todo lo que pasa en el universo de las estrellas. Así que sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en este enredo romántico y de propiedades que involucra a Kerem Bürsin y Hande Erçel. La noticia que ha explotado en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos es que Kerem Bürsin, el carismático actor que conquistó a millones con su papel en Sen Kalkam, habría decidido mudarse a una casa que supuestamente él mismo había comprado con la intención de que fuera el hogar de Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Una casa comprada para ella, y ahora él será quien la habite. Esto, obviamente, ha abierto un mar de interrogantes. ¿Qué está pasando realmente entre Kerem y Hande? ¿Siguen juntos? ¿Es un gesto de generosidad, un desacuerdo, o quizás una estrategia para mantener las cosas interesantes? Las especulaciones empezaron a surgir con fuerza hace unas semanas, cuando varios medios turcos informaron sobre la compra de una lujosa residencia por parte de Kerem Bürsin en una zona exclusiva de Estambul. En aquel momento se rumoreaba intensamente que la casa era un regalo para Hande Erçel, una muestra de su profundo amor y compromiso hacia ella. Pensábamos que era la consolidación de su relación, el inicio de una nueva etapa juntos, quizás planeando un futuro muy sólido. Sin embargo, la situación parece haber tomado un giro inesperado. Ahora, la información que está circulando es que Kerem es quien se mudará a esa misma casa. ¿Por qué este cambio de planes? Aquí es donde se pone interesante. Una de las teorías más sonadas es que a pesar de la aparente separación o distanciamiento que se ha especulado recientemente, la relación entre Kerem y Hande podría no haber terminado del todo, o quizás ha evolucionado a una etapa diferente, una de amistad profunda o de respeto mutuo. Si Kerem se muda a una casa que originalmente era para Hande, podría interpretarse de varias maneras. Tal vez la compra fue un esfuerzo conjunto o una inversión que ambos comparten y él ahora la utilizará por alguna razón logística o personal. Otra posibilidad es que si ya no son pareja romántica en el sentido tradicional, esta casa se haya convertido en un espacio que puedan compartir o utilizar de manera alterna, manteniendo una especie de simbiosis. Otra hipótesis que ha ganado terreno es la de una posible reconciliación. Los fanáticos de Kerem Hande, como se les conoce cariñosamente, siempre han estado a la espera de una señal que confirme que su amor sigue vivo. ¿Podría ser esta mudanza un indicio de que están intentando superar algún bache en su relación? Tal vez la casa representa un nuevo comienzo para ellos, un espacio donde puedan reconectar y redescubrir su vínculo. Es cierto que las celebridades a menudo viven bajo un escrutinio público implacable, y a veces sus acciones son malinterpretadas o sacadas de contexto. Pero en este caso, la noticia es bastante específica y si es cierta, realmente nos da mucho para pensar. También debemos considerar la posibilidad de que esta compra y posterior mudanza tengan motivaciones puramente prácticas o empresariales que nada tengan que ver con su relación sentimental. Quizás Kerem necesita un nuevo hogar, y esta propiedad, que quizás él mismo financió, se ajusta perfectamente a sus necesidades actuales. Y si Hande en algún momento estuvo vinculada a la compra, puede que simplemente hayan decidido reajustar los planes. Las relaciones son complejas y las decisiones financieras, aún más. Es posible que la casa sea una inversión para él y que Hande por su parte ya tenga su propio espacio o esté buscando algo diferente.
Pero seamos sinceros, en el mundo del espectáculo, las coincidencias tan significativas rara vez pasan desapercibidas. La idea de que Kerem se mude a una casa que se rumoreaba era para Ande es, cuanto menos, intrigante. ¿Es un mensaje oculto? ¿Una estrategia de marketing? ¿O simplemente la vida real, con sus giros inesperados y decisiones que no siempre entendemos a la perfección? Los medios turcos, que son los primeros en captar este tipo de primicias, han sido bastante enfáticos al respecto. Han citado fuentes cercanas a los actores que sugieren que efectivamente, la casa fue adquirida con Ande en mente, pero que ahora Kerem será quien la ocupe. Esto ha alimentado aún más los debates en las redes sociales. Los fans están divididos entre la esperanza de una reconciliación y la resignación a que su amor, aunque intenso, quizás no haya resistido las presiones de la fama y las exigencias de la vida profesional. Es importante recordar que hasta ahora, nada de esto ha sido confirmado oficialmente por Kerem Bürsin o Hande Erçel. En el mundo del entretenimiento, las noticias a menudo se basan en rumores, fuentes anónimas y especulaciones. Sin embargo, cuando estas historias provienen de publicaciones de renombre y se repiten en varios medios, suelen tener un grado de veracidad. Lo que sí es cierto es que esta noticia ha generado un revuelo enorme y ha devuelto a Kerem y Hande al centro de la atención mediática, algo que para bien o para mal, forma parte de su vida. Si analizamos la trayectoria de Kerem Bürsin, sabemos que es un actor que cuida mucho su imagen y sus decisiones. Si él realmente se mudara a esta casa, significaría que la propiedad tiene un valor especial para él, ya sea emocional o práctico. Y si Hande está al tanto y de acuerdo con esta situación, solo añade más capas a esta historia. Quizás demuestra una madurez y un entendimiento mutuo que trasciende la relación romántica tradicional. Piensen en la posibilidad de que esta casa se convierta en un espacio creativo para Kerem, donde pueda componer, escribir, o simplemente encontrar inspiración para sus próximos proyectos. O tal vez, si la amistad es la clave, podría ser un lugar donde puedan seguir apoyándose mutuamente en sus carreras, manteniendo un espacio común que les recuerde los buenos tiempos. Por otro lado, si somos un poco más escépticos, podríamos pensar que esto es simplemente una forma de mantener vivo el interés público en ellos, una maniobra mediática bien orquestada. Las celebridades a menudo utilizan la atención de los medios a su favor, y una historia como esta, que mezcla romance, propiedad y un giro inesperado, es oro puro para la prensa del corazón. Lo que sí podemos afirmar es que la dinámica entre Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre ha sido de gran interés para el público. Desde que se conocieron en el set de Sen Kalkapm, su química fue innegable, y su relación se convirtió en una de las más seguidas y admiradas. Cuando anunciaron su separación, muchos de sus seguidores quedaron decepcionados. Por eso cualquier noticia que involucre una posible conexión entre ellos, por remota que sea, genera tanta expectativa. Esta casa, que se describe como lujosa y espaciosa, con todas las comodidades que uno podría imaginar, se convierte en un símbolo de esta historia. Será el escenario de un nuevo capítulo para Kerem. O tal vez un punto de encuentro para él y Hande en una versión renovada de su relación. Solo el tiempo dirá la verdad detrás de este enigma. Lo que sí es seguro es que Kerem Bürsin es un hombre de detalles y si esta casa fue comprada con una intención particular hacia Hande, su mudanza ahora es, sin duda, una decisión que no pasa desapercibida. Podría ser un acto de respeto, de pragmatismo o quizás, y esto es lo que muchos de sus fans desean, un indicio de que el amor nunca se apaga por completo, solo se transforma. ¿Y tú qué opinas de toda esta situación? ¿Crees que hay una reconciliación en puerta? ¿O es simplemente una decisión práctica? Me encantaría saber tu opinión en los comentarios. Tus perspectivas siempre enriquecen nuestras discusiones. Ahora, para ir cerrando este capítulo por hoy, quiero hacer un resumen rápido de lo que hemos abordado. Hemos hablado sobre la sorprendente noticia de que Kerem Bürsin podría mudarse a una casa que, según los rumores, fue comprada para Hande Erçel. Hemos explorado las diversas interpretaciones de esta situación, desde una posible reconciliación hasta motivos puramente prácticos o incluso estrategias mediáticas. Y por supuesto, hemos destacado el gran interés que siempre despiertan Kerem y Hande en el público. Ha sido un placer enorme compartir estas reflexiones con ustedes. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo, entretenido y sobre todo, que les haya dado algo en qué pensar. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Muchísimas gracias por dedicar su tiempo a ver este vídeo hasta el final.
Significa muchísimo para mí y para todo el equipo detrás de este canal. Si disfrutaron del contenido, no olviden demostrarlo con un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si saben que son fanáticos de Kerem Bürsin y Ander Zel. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse. Únanse a nuestra creciente comunidad. Les prometo que seguiremos trayéndoles el mejor contenido sobre sus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.